Hola, me llamo Enrique de Juan y os quería comentar una cosa muy importante, algo que yo suelo tener en- en mi mente cuando las personas me preguntan cuáles son los periodos de la vida donde tenemos más riesgo de enfermar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues lo primero que os quiero señalar es que nosotros no enfermamos durante los periodos de estrés. Cuanto más preocupado estás, menos riesgo tienes de padecer síntomas. Es al revés. La enfermedad aparece cuando tenemos los periodos después del estrés. Y os lo voy a detallar en un planito que se me ha ocurrido hacer para que tengamos en cuenta lo que nos ocurre durante los periodos de estrés y los periodos después del estrés. Entonces, para eso voy a coger mi tablita de mi pizarrita y os lo voy a explicar detalladamente. Mirad, el ser humano, el hombre, la mujer, pues nacen a los 0 años. Nacen, nacimiento. Antes de la época antibiótica y de la era bacteriana, pues en los nacimientos nos moríamos mucho porque pasábamos de un medio acuoso, estábamos en la tripa de mama, a un medio aéreo. Entonces había mucho riesgo. Ahora habitualmente, pues casi los niños, casi nadie se muere en el parto. En el nacimiento, entonces aquí hay un estrés. Está el niño durante el embarazo dentro de la tripita de mamá muy feliz. Y claro, tiene que pasar a un medio aéreo y se tiene que adaptar a un medio aéreo. Entonces, los 10 primeros días de vida, te van a marcar mucho el resto de tu vida por diferentes circunstancias. Entonces, aquí hay un estrés. Has estado tranquilo y pasas de repente al parto. Bueno, si consigues nacer, ¿qué es lo que ocurre en el periodo de tu vida? Bueno, pues que en el periodo de tu vida de repente vas a tener 3 años. Bueno, si no tienes mucha suerte porque tus padres trabajan o hay hay dificultades en la familia o X, pues entonces vas a la guardería, que es necesaria. Y entonces en la guardería el niño está en su ambiente materno, cuidado por su papá, por su mamá, por la abuela, por los abuelos, en una casa, en un buen ambiente y de repente con 4 meses le dicen, vete a la guardería. Entonces cuando el niño se va a la guardería, se tiene que adaptar a la guardería, adaptarse. Y entonces esta adaptarse es una crisis, porque la biología del niño dice, a mí no me gusta estar en la guardería, lo que me gusta es estar en casa, que es lo normal, lo natural, naturaleza es que su hijo esté en casa con papá y con mamá. Bueno, más con mamá, que hasta los 3 años es la que domina todo en los niños. Entonces, en la guardería, ¿qué ocurre después de un par de semanas? Habitualmente diarreas, bronquiolitis, neumonías, etcétera, y etcétera, etcétera, porque es una crisis de adaptación. Entonces, se infectan entre ellos, eso es bueno para los niños que se infecten, etcétera. Hay comensales, hay virus, no viene mal, pero es una crisis. Los niños que viven en casa van a tener menos posibilidades de infectarse porque no tienen esta vivencia de esa crisis de adaptación que tiene la guardería. Y luego, ¿qué ocurre? Que a los 3, 4 años, actualmente a los 3 años, empiezas el colegio. Y entonces pasas una época de adaptación de nuevo al colegio. Entonces, otra vez al colegio, desde los 3 hasta los 15, 16 años. Bueno, pues en esta época, desde los 3 hasta los 15, 16 años, luego si acabas el bachiller con 18 años, habitualmente en esta época, si hay suerte y no tienes enfermedades de base, etcétera, pues los niños están bastante bien. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama un ritmo. Esto es importantísimo para que entendamos por qué enfermamos. Hay un ritmo. Entonces el ritmo es, voy al colegio, hago mis actividades, voy a casa, hay comida y más o menos todos los días es lo mismo, todos los meses es lo mismo. Mi único estrés, pues puede ser enfrentarme con algún profesor, tener alguna dificultad de relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y este ritmo hace que las personas funcionen. Luego, a los 18 años, tenemos de nuevo, otra crisis de adaptación. Aquellos que puedan estudiar, pues van a cambiar del colegio a la facultad y los que no puedan estudiar, pues tendrán que empezar a trabajar. Y hay otra crisis de adaptación.
Bueno, en esta crisis de adaptación no hay muchos síntomas porque la energía basal del sistema es muy buena. De hecho, en medicina se comenta que hay un periodo libre de enfermedad entre los 15 y los 40 años, más o menos casi nadie tiene enfermedades. Un poquito de acidez de estómago, alguna cosita, pero habitualmente casi nadie tiene enfermedades. Al menos, pues, casi nadie. Desde los 18 en adelante hasta los 23, 24 años, ponemos 23, 24, estás estudiando en tu facultad, estás feliz y ahí de nuevo un ritmo que se establece. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya acabas tu ciclo formativo? Cuando hay el final de tu ciclo formativo, que de todas maneras hay que estar en formación permanente, eso ya os lo digo, o sea, aquel que no se forme tiene un problema. Pero cuando acabas tu ciclo formativo, empiezas el tema laboral. Y aquí hay crisis importante. Muchas personas que son adolescentes, que han estudiado bien, que han sacado sus estudios bien, de repente se tienen que enfrentar a lo que es la vida laboral y no saben manejarse en el día a día, no saben manejarse con el jefe, con la autoridad, con los horarios, con las exigencias de una empresa o de la vida. Entonces tienen dificultades y aquí empiezan a ver, pues ya tenemos la acidez de estómago, el dolor de espalda e incluso hay personas que hasta se deprimen porque no saben ubicarse en ese nuevo territorio de vida que es el territorio laboral y hay crisis. Entonces, durante el periodo laboral, que suele ser uno de los más largos, pues vamos a tener diferentes circunstancias. Pero aquí ya en esta época entramos en otras adaptaciones, en otros ritmos. Tienes el ritmo laboral, pero hay otras adaptaciones. ¿Cuáles? Pues la primera, la pareja. Obviamente, el que tenga pareja, vas a querer tener una familia, vas a querer tener una pareja para crear una familia, y entonces eso es otra adaptación. Dos, el matrimonio, para los que se quieran casar o que quieran realizar, pues que tengan una idea de familia. Y tres, los hijos. Entonces, cuando conoces a tu pareja, estás muy feliz, no hay ningún problema, pero cuando vienen los niños, hay una crisis de adaptación, porque los que somos padres y o los que hayáis sido padres, pues sabéis que los 2 primeros años o 3, el niño duerme mal, se despierta, tú ya no duermes bien, pero la vida te exige que tienes que seguir funcionando y tienes crisis de adaptación y empiezas con problemitas leves. Y además puede haber problemas laborales. Para mí, la gran epidemia del siglo XX a nivel humano, la gran epidemia es el trabajo, el modo de trabajar y cómo nos hemos enfocado al trabajo y cómo estamos trabajando. La mayoría de las personas han tenido muchísimas dificultades en el trabajo, el bullying, etcétera, la autoridad, los horarios. No es fácil, no es fácil. Entonces, todas estas circunstancias son crisis que vas a ir viviendo poquito a poquito. Y luego, además de esto, va pasando la vida, ¿y qué ocurre? Pues que entonces ya te vas haciendo mayores y entonces tus padres se van haciendo mayores y empezamos con las crisis de la adaptación de la familia de la cual vienes, que es ocuparse de los abuelos, de los padres. Hay un gran conflicto, esto no se habla, no se comenta, pero la mayoría de las personas que están entre 45 y 60 años, pues está que si papá está en la residencia, que si mi mamá tiene Alzheimer, que es lo que hago, que le tengo que llevar al hospital, le tengo que recoger lo que dice el médico, la cuidadora, a ver cómo lo restituyo, porque entonces tenemos esa tensión que es muy importante. Y si además eres mujer, en esta época que ya empezamos a entrar entre los 49 y 55 años, pues entra la menopausia. La menopausia que para las mujeres, aunque desde mi punto de vista es una bendición, de hecho tenéis un vídeo ahí para que lo explico, porque es una bendición la menopausia para la mujer, pues es una liberación en todos los aspectos de su psique, de su vida, pero es otro cambio evolutivo. Y a poquito, además, no tienes la misma energía con 25 años que con 45, que con 55. Y ya poquito a poquito pasas al proceso siguiente, que es la jubilación. Bueno, pues la jubilación, que podría ser el objetivo final de un montón de gente que ha trabajado, en muchísimos casos es un drama. Es un drama. ¿Por qué? Porque has pasado toda tu vida con un ritmo de trabajo, en un sitio, con un horario, con una función. Entonces, toda tu energía estaba enfocada a mantener ese ritmo. Y de repente, de un día para otro, te dicen, no vengas a trabajar. Ya no haces falta. ¿Por qué? Porque eres pensionista y estás jubilado. Y entonces, cuando te jubilas, que sepáis que el pico
de muerte de los varones entre 60 y 70 años es 2 años después de jubilarse. ¿Y por qué esto ocurre? Esto ocurre por una circunstancia que os voy a aclarar ahora. Voy a borrar lo que he puesto aquí, borrar todos los dibujos. Entonces, ¿qué ocurre en la jubilación? Bueno, pues en la jubilación lo que ocurre es una pérdida de identidad laboral. Aquellas personas donde el trabajo haya sido muy importante para ellos a nivel profesional, a nivel social, de reconocimiento, pues después de la jubilación, cuando se jubilan, pues con 65 o 67 años o 70, eso no me importa, pero después todo ese reconocimiento, esa energía que ponían, que tenía un estrés sostenido, van a pasar al no estrés. Ya no te van a reconocer, ya no vas a ser el notario, ya no vas a ser el abogado, ya no vas a ser el médico, ya no vas a ser el político, ya se te va a quitar una identidad, ya la sociedad no te va a necesitar. Entonces, si no tienes otra personalidad interna, otros tipos de identidades dentro de ti, que puede ser haber sido padre, abuelo, o tener hobbies, o tener alguna salida a tu mente para usar ese tiempo que antes estabas usando 8 o 10 horas al día en el trabajo, lo tienes que cambiar hacia otra cosa, pues como hay una pérdida de identidad muy fuerte, la mayoría de los varones, sobre todo, porque las mujeres tienen otras circunstancias, desde el punto de vista cerebral, se adapta mejor a estas situaciones, por eso hay más mujeres ancianas que hombres, por un tema de adaptación, tienen más identidades. Aparte de tener el trabajo, tienen la identidad de madre, que es muy importante en la mujer. En cambio, madre no solo es por tener hijos, puede ser madre de tus hermanos, o madre de la sociedad, o que te gusta cuidar, etcétera. El hombre no tiene esa característica, entonces sufre más la pérdida de identidad laboral. Y en esta pérdida de identidad laboral, el riesgo máximo está después de los 2 años de la jubilación, que es cuando empiezan que si el colesterol, que si la hipertensión, que si el síndrome metabólico, etcétera, 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 y ya finalmente puedes tener hasta un cáncer. ¿Por qué? Porque todas estas células estaban con un estrés sostenido y al quitarlo de golpe y encontrarte sin hacer nada, empieza el diestrés. Entonces, esto es lo que habitualmente ocurre en el cuerpo. El cuerpo, no sé si os ha ocurrido alguna vez que cuando nos vamos de vacaciones, pues estás ahí pensando, no, ya en julio me voy a ir de vacaciones, además me compro el billete, me voy a ir a Punta Cana o voy a hacer un viaje, tal, y estás ahí trabajando, trabajando, entonces acabas el viernes el trabajo y entonces el sábado coges el avión. Y entonces cuando coges el avión el sábado, llegas a la playa, estás ahí con el cocotero, para los que tengan suerte de tener un cocotero cerquita en la playa, ahí con tu hamaca, y de repente te da un lumbago que no te puedes levantar de la hamaca durante 2 días. Y dices, carajo, o sea, 6 meses esperando este viaje y luego me encuentro hecho polvo. ¿Por qué? Porque has cambiado de ritmo. En los cambios de ritmo es donde nosotros tenemos más riesgos de enfermar. Entonces, para evitar esta situación, yo aconsejo, o se lo suelo comentar a mis pacientes, que se cojan vacaciones para irse de vacaciones, o que durante el proceso de la jubilación busquen otro tipo de identidad que les satisfaga interiormente, que puede ser un hobby, puede ser me dedico a hacer bolillos, yo qué sé, lo que quiera cada uno, pero que recupere algo de identidad, porque si no esto es muy peligroso. Y los cambios de ritmo es donde enfermamos. Por ejemplo, otro cambio de ritmo muy importante que se ve, pero esto no se habla, es el cambio de ritmo cuando fallece un padre, cuando fallecen los padres. Cuando fallecen los padres, sobre todo si ha habido un sistema de cuidados, es decir, si el proceso ha sido largo, es decir, pues la persona que empieza a perder la memoria, luego tiene su Alzheimer, luego ya no puede vivir solo, luego lo tienes que meter en una residencia. Entonces, aunque el padre no esté aparentemente mental, pero sí está físicamente, entonces tienes la tensión psíquica, que se llama la ansiedad flotante, de esa persona. Entonces, cuando desaparece un arquetipo tan importante como el padre o la madre,
tenemos crisis, tenemos un cambio de ritmo porque pierdes una identidad que es la de hijo y recuperas otra que es la de huérfano. Entonces, claro, aquí hay un cambio de ritmo a nivel psíquico interno y esto produce mucha psicosomática, produce muchos problemas. Desde que tuve la pérdida de mis padres, no me encuentro bien. Desde que tuve la pérdida de un hijo, no me encuentro bien. Desde que tuve una pérdida y significativa en mi vida, no me encuentro bien porque me afecta mi ritmo de vida. Entonces, consejo fundamental para que estas cosas no nos hagan tanto daño. El consejo fundamental para que estas cosas no nos hagan tanto daño, porque no las podemos evitar, no podemos evitar el proceso de la vida evolutivo que tú a partir de una edad, con una edad pues vas a ir para abajo y poquito a poquito vas a ser un anciano y al final nos vamos a morir todos, yo también, nos vamos a morir todos. El proceso de la vida es, desde mi punto de vista, mantener los afectos vivos. Tener una buena red de amigos, de familia, de hijos, de pareja, de la mejor manera posible. Mantener los afectos, poder llamar por teléfono, comunicarte, hablar, comentar un libro, una buena cena, un buen paseo, los afectos, los afectos. Hubo un estudio que sigue vivo de la facultad, no sé si es en el MIT, en Michigan o en Boston, no me acuerdo muy bien, que desde el año 1925 investigaron a diferentes poblaciones de niños de Boston ricos, con un medio muy alto, y muy pobres. Entonces, desde 1925 los han ido investigando estos niños con 8 años de edad, empezaron el estudio para ver en su proceso evolutivo cuáles eran los riesgos de la enfermedad y si el colesterol o la diabetes o la tensión tenían relación con algo de la comida o del dinero que tenían, etcétera. Bueno, pues este estudio sigue vivo. O sea, de hecho, ahora trabajan con los hijos y con los nietos de estas personas que empezaron este estudio. Bien, bueno, pues después de casi un siglo de estudio, de estudio científico, la conclusión de este estudio es la siguiente, que la mejor manera de vivir y para evitar los riesgos es mantener los afectos, es decir, estar bien con tu comunidad, la comunidad en la cual te encuentres, que tengas unas buenas relaciones. Y lo segundo, tocar un instrumento musical o ir a bailar o escuchar música, que es muy importante. Y lo tercero, tener una conexión con una espiritualidad. No, no sé si religión, algo que sea espiritual, pensando de que algo superior a mí me puede proteger o la idea de que la energía o Dios nos puede ayudar, ¿no? Entonces, estos tres conceptos son los que hacen que aumentes tu supervivencia, independientemente que tengas colesterol, glucosa e hipertensión. O sea, que los afectos es lo más importante. De estar en relación con los demás. Esto es muy importante. Con los afectos vamos a poder soportar los cambios de la vida, vamos a poder soportar las crisis de la vida, vamos a poder soportar la vida muchísimo mejor y va a ser mucho más enriquecedora para todos. Así que eso es lo que quería contar. Muchas gracias por escucharme y ha sido un placer. Adiós. Voy a cerrar esto. Dejo de compartir. Muchísimas gracias.